Imagina nacer en un mundo donde tu vida no te pertenece. Solo eres un niño, pero las cadenas ya marcan tu piel. En las calles de Roma resuena la risa de los niños libres, mientras tú cargas pesados fardos con brazos temblorosos. No sueñas con juguetes ni juegos. Sueñas con pan. Sueñas con dormir. Para miles de niños esclavizados en la antigua Roma, la infancia fue robada antes de comenzar. Sus diminutas manos construyeron imperios. Sus voces fueron silenciadas en nombre del poder. Algunos se convirtieron en sirvientes, otros en luchadores, y algunos nunca volvieron a ver la luz de la libertad. Esto no es solo historia. Es un viaje hacia el dolor, la supervivencia y los gritos olvidados de los esclavos más jóvenes de Roma. Quédate conmigo mientras descubrimos la dura realidad que vivieron, paso a paso. En la antigua Roma, la infancia era frágil, colgando de un hilo. Para los niños esclavizados, la risa se convertía en silencio, el juego en dolor, y la inocencia en cadenas forjadas por la crueldad, la avaricia y el poder. La vida de un niño en Roma podía romperse en un solo instante. Un latido era libre, al siguiente no era más que propiedad. Las guerras arrasaban el imperio, y con cada conquista, los soldados arrastraban niños lejos de aldeas en llamas. Otros eran traicionados por quienes más debían haberlos amado. Familias, aplastadas por la pobreza, vendían a sus hijos a la esclavitud, cambiando carne y sangre por unas pocas monedas de supervivencia. Para estos niños, la infancia no simplemente terminaba, era robada, arrancada sin piedad. Las cadenas fueron la primera lección. El frío hierro cortaba pequeñas muñecas, recordándoles cada segundo que ya no se pertenecían a sí mismos. Sus voces eran silenciadas, sus lágrimas ignoradas. A nadie le importaban sus miedos, sus sueños o su risa. En lugar de aprender palabras en tablillas de cera, aprendían órdenes gritadas con voces duras. En lugar de perseguir amigos por los campos, acarreaban agua, fregaban suelos o cargaban pesados fardos hasta que sus diminutos cuerpos dolían. Cada día comenzaba antes del sol y se extendía hasta la noche. El hambre era constante, como una sombra que los seguía a todas partes. El pan era escaso, el agua racionada, y cada bocado dependía de la obediencia. El más mínimo error podía arrebatarles una comida, una jarra caída, una palabra equivocada, o un instante de vacilación traía castigo, agudo, inmediato e inolvidable. El dolor se convirtió en su segundo idioma. El miedo era su compañero constante. Para sus amos no eran niños, eran herramientas, manos silenciosas destinadas a servir, cuerpos destinados a trabajar. Nadie preguntaba qué sentían o quiénes querían ser. El nombre con el que habían nacido a menudo les era quitado. En su lugar se les imponía un nuevo nombre, una marca de propiedad. Era otra forma de borrar su pasado, otra forma de recordarles que su vida ya no les pertenecía. Algunos fueron forzados a servir en hogares, cumpliendo interminables mandados para familias ricas. Otros fueron enviados a granjas, sudando bajo el sol abrasador, con la espalda doblada antes siquiera de crecer. Unos pocos fueron entrenados para destinos más crueles, escuelas de gladiadores o burdeles, donde la supervivencia misma se volvía incierta. Cada camino estaba lleno de sufrimiento, cada futuro empapado de miedo. Por la noche, cuando su trabajo terminaba, el silencio de la esclavitud era más pesado que cualquier cadena. Se recostaban en suelos duros, mirando la oscuridad, recordando un hogar que tal vez nunca volverían a ver. Los recuerdos de voces de madres o brazos de padres los atormentaban, aunque esas memorias se desvanecían demasiado rápido. Roma exigía obediencia, no recuerdos. La infancia, antes llena de risas, ahora era una marcha interminable de supervivencia. Para los niños esclavizados, la libertad no era más que un fantasma. El imperio prosperaba con sus años robados, alimentando su riqueza con su sufrimiento.
Estaban vivos, pero sus vidas ya no les pertenecían. La infancia había sido enterrada bajo cadenas, y lo que quedaba era solo resistencia. En Roma, el servicio no era honor, era supervivencia. Para los niños esclavizados, cada aliento era prestado, cada orden incuestionable, y cada error una herida grabada en la carne y en la memoria. Una vez que las cadenas se cerraban en sus muñecas, el destino de los niños esclavizados no era decidido por elección, sino por la cruel lotería de las circunstancias. Algunos eran elegidos para servir dentro de las villas de la élite adinerada de Roma. Los pasillos de mármol resonaban con sus pasos, pero ninguna de esas riquezas les pertenecía. Sus manos barrían los suelos que nunca serían suyos. Sus voces calladas en casas donde abundaban las risas y los banquetes se convertían en sombras en los hogares de sus amos, invisibles pero siempre presentes. Acarreaban agua, pulían bronce y permanecían en silencio junto a los sofás mientras los hombres festejaban y las mujeres susurraban. Siempre estaban cerca, pero nunca formaban parte del mundo que servían. Un niño podía tener apenas 10 años, pero para su amo no era un niño. Era un sirviente, una herramienta, un cuerpo entrenado para obedecer. Otros eran enviados lejos de los lujos de los muros de mármol. Su escenario era el campo abierto, donde el sol era tanto amo como verdugo. El amanecer los arrancaba del sueño, y antes de que el cielo se iluminara, ya estaban trabajando. Empujaban arados, acarreaban piedras y doblaban sus espaldas bajo trabajos interminables. Las ampollas se abrían. La piel se quemaba y agrietaba. No había descanso, no había consuelo, solo el peso de la supervivencia aplastándolos contra la tierra. El más mínimo error era peligroso. Una copa derramada en una casa rica, una herramienta rota en el campo, incluso una respuesta lenta a una orden. Todo eso traía castigo. El látigo nunca estaba lejos. A veces no se usaba para corregir, sino para recordar. Un latigazo en la espalda le decía al niño exactamente lo que era: propiedad. Sin embargo, no todos los niños sufrían lo mismo. Algunos, por su juventud y apariencia, eran elegidos para un camino diferente. Se convertían en asistentes personales, siguiendo a sus amos a todas partes. Estos niños aprendían a anticipar cada gesto, cada demanda, cada deseo no expresado. Vestían a sus amos, llevaban sus rollos o sostenían sus sandalias. Veían la libertad con sus propios ojos, riqueza, poder, risas, pero nunca podían tocarla. Era como estar al borde de un banquete, hambriento, con la comida siempre fuera de alcance. Para sobrevivir, aprendieron el silencio. El silencio los mantenía a salvo. El silencio ocultaba sus pensamientos, su ira, su desesperación. Cada emoción debía tragarse, cada palabra medirse. Los muros de Roma escuchaban sus pasos, pero no sus voces. Los años se deslizaban en ese silencio, cada día confundiéndose con el siguiente. Pero bajo el silencio vivía una verdad peligrosa. Estos niños recordaban quiénes habían sido. Recordaban hogares, madres, padres y nombres susurrados en la oscuridad. Roma podía encadenar sus cuerpos, mandar su servicio y quebrar sus espaldas. Pero la memoria de la libertad persistía, como una brasa que se negaba a morir. Y en esa brasa, en ese frágil recuerdo, estaba lo único que realmente poseían. En Roma, el castigo no era corrección, era dominación. Para los niños esclavizados, el dolor era una lección. Las cicatrices eran recordatorios, y la obediencia estaba grabada en la carne por la mano de la crueldad. El castigo en la antigua Roma estaba diseñado con un propósito: quebrar el espíritu. Para los niños esclavizados, cada día era una prueba de resistencia. Su trabajo era interminable, sus cuerpos frágiles, pero sus amos exigían perfección. Tropezar era peligroso. Resistirse era fatal. El miedo gobernaba sus vidas, una sombra más grande que la misma Roma.
El látigo era el maestro más común. Una tira de cuero, pesada con nudos o cargada con metal, podía desgarrar la piel en segundos. Un niño que se retrasaba bajo el sol, ardiente sentía su aguijón. Un niño que derramaba vino en una villa sentía su latigazo en la espalda. Las marcas no desaparecían rápidamente. Algunas nunca desaparecían. Sus cicatrices eran como mapas, grabadas en su carne, contando historias de cada error, cada llanto, cada acto silencioso de supervivencia. Las cadenas eran otra arma. Los grilletes ataban tobillos y muñecas, tintineando a cada paso, recordándoles que la libertad no era suya. Algunos eran encadenados durante el trabajo para evitar fugas. Otros eran encerrados en cuartos oscuros como castigo, con el estómago vacío, temblando en el frío silencio. La cadena no era solo hierro. Era humillación, un recordatorio de que eran menos que humanos a ojos de Roma. Y aún así, el castigo podía ser peor que látigos o cadenas. La resistencia traía muerte. Un niño esclavizado que se defendía, que se atrevía a luchar. No era visto como un niño, sino como una amenaza. Roma hacía ejemplos de ellos. Algunos eran golpeados hasta morir frente a otros. Algunos eran crucificados, clavados a vigas de madera, dejados colgados bajo el sol hasta que la vida se extinguía. Sus gritos no eran solo castigo para uno, sino advertencias para todos. La esperanza misma era castigada. La crueldad era deliberada. Los amos sabían que la obediencia no podía imponerse solo con palabras. Necesitaban miedo. Necesitaban silencio. Un niño que soñaba con libertad era peligroso. Un niño que aún llevaba esperanza en su corazón podía resistirse. Así que cada golpe, cada cicatriz, cada humillación estaba diseñada para matar la esperanza antes de que pudiera crecer. Pero incluso en silencio, los niños cargaban sentimientos demasiado pesados para sus pequeños cuerpos. Las lágrimas eran ocultadas, tragadas antes de caer. La ira era enterrada hondo, atrapada detrás de ojos obedientes. Dentro de ellos crecía una tormenta. Eran niños, pero vivían como hombres quebrados antes de tiempo. Su risa fue robada, su inocencia destruida, y en su lugar Roma plantó cicatrices, miedo y rabia. Por la noche, cuando el castigo terminaba y el mundo estaba en silencio, muchos permanecían despiertos, escuchando el eco de cadenas en sus sueños. Algunos rezaban a dioses que apenas conocían. Otros se susurraban a sí mismos, aferrándose a recuerdos desvanecidos de libertad. Pero todos llevaban una verdad en silencio. Habían sido forzados a crecer demasiado rápido, forzados a un mundo de crueldad que nunca les dejaba olvidar sus cadenas. Para los niños esclavizados, los juegos infantiles se convirtieron en batallas. Las espadas de madera se convirtieron en armas. La sangre reemplazó a la risa. Roma exigía su sufrimiento, llamándolo entretenimiento, mientras las jóvenes vidas se desmoronaban bajo el rugido de la multitud. Algunos niños esclavizados no fueron enviados a granjas ni a villas. Su destino era más oscuro. Fueron elegidos para las escuelas de gladiadores, campos de entrenamiento donde la inocencia moría y la violencia reinaba. Para Roma, esos niños no eran niños. Eran futuros espectáculos, cuerpos destinados a sangrar para divertir a las masas. El entrenamiento, Shu, comenzaba temprano. Un niño podía tener apenas 12 años cuando recibía una espada de madera. Al principio, parecía un juego. Le enseñaban a blandir, a golpear, a bloquear. Pero esto no era un juego. Cada error era castigado, cada debilidad expuesta. Los maestros los empujaban más allá de lo que sus pequeños cuerpos podían soportar. Los moretones se convertían en compañeros diarios. El agotamiento nunca excusaba el fracaso. La disciplina se grababa en músculos y huesos. Las espadas de madera no duraban mucho. Pronto, el hierro reemplazó a la madera. Los combates de entrenamiento derramaban sangre.
Las cuchillas cortaban carne, los escudos quebraban huesos. Los niños aprendían rápidamente. La vacilación significaba dolor, y el miedo significaba muerte. La escuela no era un lugar de aprendizaje. Era una prisión donde la crueldad llevaba la máscara de la disciplina. La arena se alzaba sobre sus vidas como una sombra. Era el destino final, el lugar al que conducía cada lección. Los niños la conocían bien, incluso antes de pisarla. Escuchaban historias de hombres destrozados, de multitudes exigiendo sangre, de libertad prometida pero rara vez concedida. Para Roma era un deporte. Para los niños era terror. Cuando llegaba el día, entraban en la arena vestidos como luchadores, pero por dentro seguían siendo niños. La arena bajo sus pies ya estaba manchada de sangre. La multitud vitoreaba, hambrienta de violencia. Las espadas de madera se habían convertido en hierro, y el juego en supervivencia. El primer combate era inolvidable. Algunos se congelaban, algunos lloraban, pero no había misericordia. La arena no permitía inocencia. O luchaban o morían. Pocos sobrevivían lo suficiente para convertirse en nombres recordados en Roma. La promesa de gloria era una mentira. La mayoría se quebraba antes de llegar a la adultez, con cuerpos marcados y espíritus aplastados. Los huesos rotos nunca sanaban bien. Los cortes profundos dejaban marcas duraderas. Cada combate los drenaba hasta que no quedaba nada más que una cáscara. La multitud solo veía espectáculo. Nunca veía al niño detrás de la espada, y aún así, en algunos corazones, permanecía un frágil sueño. Roma susurraba que la victoria podía comprar la libertad. Una lucha, una oportunidad, un momento podía convertir a un esclavo en un hombre libre. Muchos se aferraban a esa esperanza, incluso mientras veían caer a otros frente a sus ojos. Pero la esperanza era peligrosa. Para la mayoría era aplastada bajo el rugido de la multitud y el golpe de otra espada. Por la noche, en el silencio de los barracones, estos niños recordaban lo que una vez fueron: hijos, hermanos, niños, pero esas identidades habían sido arrancadas, reemplazadas con un solo rol: gladiador. Roma les dio espadas, Roma les dio batallas, pero Roma les robó la vida. El tiempo no los liberó. Los niños esclavizados crecieron convertidos en hombres esclavizados, su juventud robada para siempre. La gloria de Roma se elevó más alto, mientras sus nombres, sus risas y sus vidas desaparecían en el silencio. Con el paso de los años, muchos niños esclavizados nunca tocaron la libertad. Envejecieron con cadenas en sus muñecas, el peso del servilismo grabado en sus huesos. La chispa de la infancia, una vez brillante, una vez llena de posibilidades, se extinguió antes de tener oportunidad de brillar. Algunos murieron jóvenes, con cuerpos demasiado frágiles para sobrevivir al trabajo interminable. Otros vivieron más tiempo, aunque sus vidas no fueron menos trágicas. Permanecieron en las sombras de Roma, sirvientes invisibles en grandes villas, trabajadores no vistos en vastas fincas, asistentes anónimos en salones de mármol. Su existencia se redujo a sobrevivir, y aún la supervivencia no dejaba memoria. Roma no los recordó. La historia no escribió sus nombres. Sus huesos fueron enterrados en tumbas poco profundas, o a veces quedaron sin reclamar, olvidados bajo el polvo del imperio. Ningún monumento marcó sus vidas. Ninguna canción honró su sufrimiento. Para Roma no eran personas, eran herramientas, descartadas una vez rotas. Y aún así, su presencia nunca desapareció del todo. Cada camino que Roma construyó, cada piedra levantada, cada villa alzada contra el horizonte, llevaba el trabajo oculto de los niños esclavizados. La grandeza del imperio no fue construida solo por generales y emperadores, sino por pequeñas manos forzadas a trabajar sin fin. Cuando admiramos hoy las ruinas de Roma, también caminamos entre los gritos silenciosos de quienes las construyeron.
Algunos niños vivieron lo suficiente para ver su cabello volverse gris, aún encadenados. Nunca sintieron el calor de la libertad. Murieron sirviendo hasta su último aliento, sin dejar más legado que cicatrices grabadas en la historia misma de Roma. Sus voces se desvanecieron, pero su verdad permaneció en silencio, esperando ser escuchada. Roma es recordada por su gloria, sus batallas, sus emperadores, su arquitectura, sus leyes. Pero la verdadera historia no puede ignorar las sombras. Detrás del mármol y el poder había crueldad. Detrás de los triunfos había infancias robadas. Detrás de la fuerza del imperio estaba el sufrimiento de miles de niños cuyas vidas fueron consumidas para mantener a Roma viva. Su silencio no debería seguir siendo silencio. Para comprender Roma plenamente, debemos recordarlos, no como esclavos, sin nombre, sino como niños. Niños que nunca tuvieron la oportunidad de crecer. Niños que fueron robados, quebrados y borrados. Y al mirar nuestro propio mundo hoy, su historia aún resuena. A nuestro alrededor, en rincones ocultos del planeta, los niños todavía son forzados a trabajar, todavía son vendidos, todavía silenciados, todavía despojados de su inocencia. La crueldad de la historia no es solo pasado, vive en el presente. Historia no es solo la historia de Roma, es la historia de la humanidad. Un recordatorio de que cada imperio, cada sociedad, debe ser juzgado no por sus monumentos, sino por cómo trata a sus más vulnerables. Así que recuérdalos, lleva su memoria, y pregúntate, ¿seguimos permitiendo que infancias robadas construyan los cimientos de nuestro mundo hoy?